3, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Si tú recuerdas, hemos estado viendo este pasaje, toda la carta a Timoteo. La semana pasada con nuestro hermano Edgar podíamos estudiar el verso 1, particularmente algunas de estas frases importantes. Es importante que nosotros podamos recordar cómo se está escribiendo esta carta. Pablo está escribiendo a Timoteo, que estaba en la iglesia ¿te acuerdas en qué iglesia estaba Timoteo? ¿Cuál será? Éfeso. La iglesia de Éfeso, que como ya sabemos tenía varias complicaciones. Se había dado el capítulo 1, habla muy en especial de estos que queriendo ser doctores, que pretendiendo ser maestros, pero sin un buen entendimiento de la doctrina, sin un buen entendimiento de lo que la palabra de Dios dice, y no solo un buen entendimiento intelectual, sino que con sus vidas no estaban reflejando lo que ellos estaban hablando, lo que ellos decían, ¿no? Muy parecido a lo que decía Jesús, ¿no? Cuando dicen, haz lo que dicen, pero no lo que hacen, ¿no? No eran congruentes lo que ellos hablaban o decían saber con la vida que ellos tenían. Entonces Pablo le da esta indicación a Timoteo de que mande a estas personas no enseñar cosas diferentes en ese sentido, como ya lo hemos estado hablando. Y después, capítulo 2, estudiamos también esta cuestión de la oración, ¿no? Recordemos que Pablo escribe esta carta y en el capítulo 3 que veremos en otra ocasión dice que estas cosas se las escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Es importante saber eso, cómo conducirnos en la casa de Dios. Muchas veces uno viene a la iglesia y empieza a reaccionar o nada más a actuar de cierta manera, pero tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Las decisiones que se toman en la iglesia, cómo nos congregamos, qué hacemos, qué esperar en la iglesia. Es importante que vayamos a la Biblia para saber qué es la iglesia, para que sepamos a qué venimos a la iglesia, donde, como ya sabemos, el centro no es un ser humano. El centro de la iglesia no somos nosotros mismos, no es quienes se paran acá adelante. El centro de la iglesia es Cristo, y el que determina cómo se hacen las cosas en la iglesia es justamente Él. Y entonces en el capítulo 3, como ya estudiábamos la semana pasada, el apóstol Pablo, en ese contexto de aquellos maestros que con su vida no reflejaban lo que hablaban o lo que sabían, en ese contexto Pablo empieza a hablar y ahora a enseñar sobre ese liderazgo, cómo establecer un liderazgo, qué considerar con respecto a las personas que van a tener un lugar de influencia, un lugar de autoridad en medio de la iglesia. Tenemos que empezar a saber que esto es importante. Muchas veces se toman decisiones no de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino que queremos poner gente tal vez talentosa o gente que tenga ciertas cualidades, pero como estaremos estudiando, nosotros vemos en la Biblia que el liderazgo tiene más que ver con carácter que con aptitudes. ¿Qué carácter tienen las personas que Dios ha decidido, ¿no? Y recordemos también esto, ¿no? Pablo está estableciendo el carácter o algunas situaciones que Timoteo tenía que observar en aquellos que pretendían o que querían este oficio de obispos, como veíamos la semana pasada y que recapitularemos un poco más adelante, ¿no? ¿Qué cosas ver? Pero entendamos esto, esta cuestión no es que solamente algunos deben tener este carácter, ¿no? Ok, como él es pastor, o como él es líder, o como él está ministrando la alabanza, entonces él tiene que ser irreprensible, marido de una mujer, sobrio, etcétera, todo lo que tiene aquí. No, no es exclusivo para algunos. En realidad, lo que está enumerando aquí el apóstol Pablo es el carácter de un cristiano, el carácter de un hijo de Dios, esté acá arriba o esté allá sentado.
Esto es un carácter del Hijo de Dios. Pero entonces son las cosas que Pablo tenía que observar en la iglesia, ¿no? A veces esperamos, ¿no? Si Dios me pone allá arriba, entonces ya voy a ser santo. Si Dios me pone en un lugar a dar clases, entonces ya voy a manifestar un compromiso con respecto a mi vida cristiana. Pero no es así. Esa actitud tiene que ser observable, ¿no? Nuestro liderazgo, nuestros pastores, nuestros maestros tienen que estar, este carácter tiene que ser evidente para estas personas que ya decíamos, ¿no? Y bueno, dice, vamos a leer el verso 1, 1 Timoteo 3, 1. Repito, estudiábamos esto la semana pasada, pero para retomar y empezar a ver estas cualidades o estos rasgos en el carácter del liderazgo, vamos a leer 1 y 2. 1 Timoteo 3, 1 y 2. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, para que lo sepas, aunque recuerda, tú lo puedes seguir en la Biblia que tienes ahí. Dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, dice esta versión, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. La semana pasada estudiábamos que quien tiene la aspiración o quien tiene el deseo de tener ese cargo de liderazgo, o como dice puntualmente la Nueva Biblia de las Américas, de supervisar, la palabra obispo literalmente significa alguien que ve por encima, ¿no? Alguien que tiene la labor de vigilar desde encima, ¿no? Que tiene la vista o una perspectiva mucho más amplia, que puede darse cuenta de ciertas cosas que están pasando que tal vez los demás no. Veremos más adelante. Pero bueno, decíamos la semana pasada, quien quiera esto, si alguien aspira, dice la NTV, si alguien desea servir al Señor y tener una posición de liderazgo, de autoridad en medio de la iglesia, es bueno. Esto es bueno, ¿no? No es que sea malo, ¿no? Hay un ardor de pronto en nuestro corazón: yo quiero estar ahí, yo quiero predicar, yo quiero, no sé, tal vez coordinar ciertas cosas, yo quiero dirigir la alabanza, yo quiero dar clases, no sé. Ese deseo es bueno, ¿no? Es deseable que todos los hijos de Dios tengamos esa aspiración, tengamos ese deseo, ¿no? Pero algo importante en esto es: lo que aspira a un hijo de Dios no es el cargo en sí o la autoridad en sí. A lo que debe aspirar el hijo de Dios en ese sentido es al trabajo, a servir. Porque ¿qué dice? Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. No está diciendo buen puesto desea, ¿no? Es porque quiere tener los lugares acá adelante, o es porque quiere que lo reconozcan. No, quien desea eso es porque lo que quiere hacer es trabajar. Trabajar, hermano, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Y hay muchas necesidades en la iglesia, en el pueblo de Dios. Repito, la mies es mucha, hay mucho que hacer, ¿no? Y los obreros, desde el tiempo de Jesús, él decía, y los obreros son pocos. Pero en muchos casos es por este entendimiento. A veces queremos llegar a cierto lugar, a cierto cargo, ¿no? Y pensar que, ok, ya tengo cierto liderazgo, entonces, pues bien cómodo, me voy a sentar acá adelante y me van a poner una agüita, ¿no? Pues yo quiero eso, ¿no? O sea, qué padre va a ser poder. El cargo al que está hablando la Biblia es no un puesto, no un lugar de reconocimiento, sino es trabajo. Trabajo. Porque en la obra del Señor, hermano, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, un hijo de Dios no aspira el cargo,
el Hijo de Dios espera ser útil, espera trabajar en lo que Dios nos ha puesto por hacer. Te voy a leer lo que dice un comentarista bíblico. Dice: la estimación final de los hombres muestra que la historia no se preocupa por el rango o título que tiene un hombre o el cargo que ha ocupado, sino solo por la calidad de sus hechos y el carácter de su mente y su corazón. Lo que está diciendo este autor es que la historia cristiana no recuerda a los grandes hombres por el cargo, porque era obispo o porque era una autoridad. Más bien son recordados por su carácter, ¿no? Por su resistencia, por su amor, por su perseverancia, por muchas otras cosas, y no por el cargo. Y finalmente es lo que Pablo está enseñando aquí, como vamos a ver más adelante: rasgos de carácter importantes que alguien que está supervisando la obra debe tener, ¿no? Recuerda que en ese entonces el ser, como dice aquí, obispo, ¿no? Hoy les decía, pues, alguien que está en autoridad, un pastor, ¿no? No pasa las dificultades que pasaban en ese entonces, ¿no? Alguien que iba y veía diferentes iglesias, etcétera, era perseguido, no había que comer, presentaba muchas dificultades, ¿no? Hoy de pronto dicen, yo he oído comentarios como que sí, yo quiero ser y quiero llenar el Estadio Azteca, ¿no? Y quiero, y como que esos lugares, ¿no? En este tiempo no era llenar el Estadio Azteca. O sea, ¿cómo terminó? La segunda carta a Timoteo, Pablo la escribe desde la cárcel, por ejemplo, ¿no? No la escribe desde el Estadio Azteca, ¿no? O no la escribe desde un lugar de mucho reconocimiento. La escribe, repito, en la cárcel. El apóstol Pedro, Juan en el exilio. Entonces, en este momento, el aspirar a un cargo de autoridad en la iglesia no era aspirar a reconocimiento, era aspirar a mucho trabajo, a persecución, a situaciones complicadas. Por eso es tan importante, cuando vamos a servir al Señor, que nuestras autoridades puedan medirnos a través de nuestro carácter, ¿no? Alguien que ha sido perseverante. Imagínate, por eso nos interesa mucho que los servidores, por ejemplo, se estén discipulando y conozcan la palabra del Señor, ¿no? Si alguien no puede hacer eso, ¿cómo le vamos a encargar vidas, ¿no? Porque si bien hacemos cosas físicas, cargar ciertas cosas, en realidad la labor de un servidor del Señor son las personas, no los objetos, ¿no? Entonces es bien importante mostrar un carácter, como decía al principio, y que ese carácter se pueda notar. Alguien perseverante, ¿no? Como estaremos viendo, repito, más adelante, ¿no? La idea no es ocupar estas posiciones para dar órdenes, sino para servir, ¿no? Es muy notorio. Hemos lidiado de pronto con personas que están sirviendo en una posición de autoridad, dando órdenes, pero cuando de pronto le dices, no, ahora las órdenes no las vas a dar tú, sino ahora las órdenes las va a dar tal persona, ¿no? Te das cuenta claramente cuando dicen, no, yo no estoy dispuesto a eso, ¿no? ¿Cómo crees? Pues si aquí el que da las órdenes soy yo, y sienten humillación al llegar y que nadie esté haciendo lo que ellos dicen, ¿no? Ahí te das cuenta que la aspiración no es el servicio, la aspiración es la posición, ¿no? Entonces es importante que sepamos esto. Buena obra desea, está hablando a buen trabajo desea. No un buen cargo, no un buen puesto, sino un buen trabajo, una buena labor. Recordemos el contexto: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Querían ser reconocidos, pero sin saber la cuestión del evangelio, ¿no? Muchas veces nosotros queremos tener esas posiciones, ¿no?
sin querer, sin querer servir o hacerlo solo a nuestra manera, ¿no? Por eso el apóstol Pablo puntualmente le dice a Timoteo: tienes que observar estas cosas en aquellos que vayan a tener un cargo de liderazgo, ¿no? Otra cosa importante, estuvimos estudiando también algunas cuestiones que pasaban en la iglesia de Éfeso con respecto a las mujeres, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? Y hay quien piensa que un hombre, solo por el hecho de ser hombre, ¿no?, tiene la autoridad o puede tener o dar órdenes o mandar, solo por el hecho de ser hombre. Y no es así, ¿no? No es. Hay quien piensa estudiando o leyendo, ni siquiera estudiando, leyendo 1 Timoteo 2 y luego el capítulo 3, como que las mujeres no pueden y los hombres, por el simple hecho de ser hombres, pueden y deben ocupar esos cargos. Pero no es así, ¿no? Hay muchas más cosas a considerar en alguien que anhela estas cosas, ¿no? Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo por el hecho de ser hombre. Ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual solo porque es hombre. Ve por favor a primera de Pedro 5, vamos a leer del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Te voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, repito, pero tú por favor sigue el texto en tu Biblia, en la que traigas, en las pantallas que tenemos la versión Reina Valera. Dice 1 Pedro 5, verso 1. Dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes. Aquí el apóstol Pedro ocupa la palabra ancianos. La palabra obispos, ancianos, se usaban un poco como sinónimo. De hecho, la Biblia no delimita claramente, así puntualmente, qué es lo que hacía un obispo, o qué es lo que hacía un pastor, o qué es lo que hacía un anciano. No dice, a ver, el obispo hace esto, el anciano hace esto, el pastor hace esto. La Biblia no lo determina puntualmente en cuanto al oficio, ¿no? Lo determina o determina otras situaciones al respecto, pero particularmente es porque estas palabras se usaban más bien como un sinónimo, ¿no? O sea, a veces se usaba la palabra obispo para hablar con relación a los pastores, o a veces se usaba la palabra pastor, pero también era de alguna manera cosas que estaban definitivamente relacionadas. Entonces está diciendo, por tanto, a los ancianos entre ustedes, ¿no?, a los que tienen cierta posición de autoridad, de liderazgo en la iglesia, dice así: exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y dice el verso 2: pastoren el rebaño de Dios. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo, ¿no? Dice, a los ancianos les digo que pastoren, ¿no? Es la labor de pastorear que tiene un anciano. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Verso 3: tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No como teniendo señorío, ¿no? Marcos dice que en esta cultura en la que vivimos, las autoridades son las que se enseñorean, ¿no?, las que mandan. Pero aquí lo que está diciendo Pablo, dice, no teniendo señorío, ¿no?, sino más bien demostrando ser ejemplos. ¿Cuál es la principal labor entonces de un anciano? ¿Cómo pastoreo? ¿Qué es lo que tengo que hacer pastoreando? Dice aquí, ser ejemplos. Y está hablando del líder, y como nos decía nuestro hermano de Edgar la semana pasada, no es que ese mensaje es para los que van a ser líderes, entonces vámonos todos a la casa y nada más que se queden los que quieren ser líderes, ¿no?
No, no es así. Repito, este es el carácter que todo hijo de Dios y que toda la iglesia debe tener, teniendo en cuenta que de alguna manera, esto lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Nehemías, de alguna manera todos tenemos cierto liderazgo o cierta influencia en los demás, ¿no? Por ejemplo, papás, ¿no? Usando el ejemplo, este principio bíblico de quien gobierna o de quien tiene cierta posición de autoridad, dice aquí, no es enseñoreándote de tus hijos, sino principalmente ¿cómo? Siendo ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo. Muchas veces, hermano, lo que nos descalifica es la incongruencia. Le pedimos a nuestros hijos, yo he visto papás fumando y que le dicen a su hijo, no fumes, ¿no? Y con el cigarro fumando, ¿no? Pero tú estás fumando. Sí, yo sí, pero tú no, ¿no? Es incongruente. ¿Qué mensaje estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cómo modeamos ese liderazgo, ¿no?, en el cual Dios nos ha puesto en el lugar en el que estemos? Si eres un papá, si eres una mamá, incluso en tu escuela, si eres un maestro, en cualquier circunstancia, ¿cómo lo hacemos? Siendo ejemplos, siendo ejemplos. Acuérdate, estamos hablando de discípulos. ¿Qué es un discípulo? Literalmente es alguien que sigue tus pasos. No es alguien que va a tu misma escuela, no. No está hablando solo de la enseñanza, sino de quien sigue tus pasos. O sea, si tú pretendes que tus hijos sean tus discípulos, ¿no?, tú vas caminando y ellos siguen tus pasos. Y a donde tú te metas, ellos se meten, ¿no? Un líder espiritual, ¿qué hace? Discípulos. Y lo que hace el líder espiritual es lo que se pretende que los discípulos o la propia iglesia pueda replicar. Hermano, tenemos responsabilidad de ser ejemplos. Y dice, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Algo importante, no es que los líderes espirituales o líderes en casa hoy seamos perfectos, ¿no? Pero una vez, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿no?, dice aquí, recibirán la corona. Esto, hermano, tiene una recompensa, ¿no? Si gobernamos bien nuestra casa, si cumplimos la labor que Dios nos ha dado hoy por hacer. Yo no sé particularmente qué labor te ha dado hoy por hacer Dios. Estoy seguro que Dios te ha encomendado algo, un trabajo, tus hijos, tu esposa, no sé. Todos tenemos una encomienda de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo la estamos cumpliendo? Y déjame decirte, esa encomienda no necesariamente es sencilla. El liderazgo espiritual, hermano, no es sencillo, ¿no? No es sentarte hasta adelante con tu agüita, ¿no? No es sencillo. El ser ejemplo de tus hijos, hermano, no es sencillo. Esto implica muchas cosas, pero debes saber algo, tiene una recompensa. Dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Debemos saber esto es importante, ¿no?, en nuestro liderazgo. Y podemos preguntarnos hoy, ¿cómo hemos respondido a nuestro propio liderazgo? Hemos de rendir cuentas, ¿no? Los que somos líderes espirituales, hermano, rendiremos cuentas al Señor. Pero así como los líderes espirituales rendiremos cuentas delante de Dios, cada uno de nosotros, en la encomienda que Dios nos ha dado, rendiremos cuentas al Señor. Si Dios te ha dado hijos, hermano, rendirás cuentas de tus hijos. Si Dios te dio una esposa, hermano, rendirás cuentas, ¿no? Cada uno rendiremos cuentas de la encomienda que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué hace un líder? Es ejemplo y liderea, ¿no?, o cumple o pastorea puntualmente, como dice Pedro, a través del servicio, ¿no?
Ve por favor a Marcos 10:42. Ya lo mencionábamos hace unos minutos. La semana pasada también leíamos este pasaje. Pero bueno, me parece muy importante que podamos recordar esta enseñanza que Jesús hace a los discípulos. Dice Marcos 10, verso 42. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿Qué representa la autoridad para la cultura de hoy y bueno, desde el tiempo de Jesús y en la historia de la humanidad? Alguien que es puesto en autoridad es el que manda, es el que se enseñorea, ¿no? Se enseñorea incluso de las vidas de las personas, ¿no? Y dice el verso 43: pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿qué dice aquí? Será su servidor. ¿Desde dónde entonces ejercemos nuestra autoridad? Repito, como padres, como líderes espirituales, desde la plataforma del servicio. ¿Cómo sirves en tu casa? ¿Cómo sirves en tu casa? Mamá, tienes que saber que si tú estás en casa y si estás proveyendo alimento, me refiero, no sé, haciendo la comida, lavando los trastes, sirviendo, no solo estás sirviendo a tus hijos, estás sirviendo al Señor, ¿no? Y estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado a través del servicio. Papás, muchas veces llegamos a casa cansados del trabajo y hay cierta justificación, entre comillas, si llegamos a casa y queremos que todos paren sus actividades y que nos sirvan, ¿no? Y sírveme de comer y caliéntame las. Y no quiero decir que eso esté mal en sí, porque bueno, definitivamente hay una división de labores. Entonces a alguien le toca una cosa en la iglesia, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, ¿se acuerdan cuando alguien les dijo: oigan, están descuidando ciertas cosas, están descuidando a las viudas? ¿Te acuerdas qué dijeron los apóstoles? Dice: ok, hay un descuido, yo tengo que estar procurando leer mi Biblia, estudiarla y orar. Entonces nombren de entre ustedes a 7 diáconos que provean la necesidad. No quiere decir que no haya una división de servicios. Ciertos diáconos eran los encargados de servir a las viudas, ¿no? No los apóstoles. Los apóstoles, su manera de servir era: tienes que estudiar la Biblia, tienes que estar orando, esa es tu principal labor, ¿no? Pero igual desde la plataforma del servicio, como papás, ¿no? No estoy diciendo que en esa división de labores en casa, quizá alguno de tus hijos, yo por ejemplo en mi casa yo tenía, antes de casarme, ¿no? Yo era el de los mandados y lavaba los patios. Entonces, si sea cualquiera la circunstancia, si había que ir por algo, oye, ve por leche, ¿no? Y yo ya sabía que era mi labor, entonces pues yo iba por leche, ¿no? Y servía, ¿no? Y los patios tenían que estar limpios y yo tenía que hacerlo. Repito, hay labores que cada uno tiene que hacer, pero muchas veces nosotros pretendemos que todos los demás nos sirvan, ¿no? Pretendemos llegar a casa y paren todo y sírvanme a mí, ¿no? Que tal vez una vez probar servir tú, y con todo lo cansado, imagínate, con todo lo cansado que llegas, porque llegamos cansados, con todo lo cansado llegar y en vez de decirle a tu esposa: oye, sírveme, imagínate con todo tu cansancio decirle a tu esposa: yo sé que estuviste trabajando bien duro en casa, ¿por qué no te sientas y yo te sirvo, ¿no?
y yo te sirvo, yo te atiendo. Desde el servicio, hermanos, desde el servicio. Repito, entendemos esta situación de las labores de cada uno y que puntualmente tendremos que hacer cosas, y eso no está mal, eso es correcto, pero no nos olvidemos del servicio. Sirve a tus hijos, sirve a tu esposa, cuando vas a trabajar y te despiertas, estás sirviendo a tu familia también, estás sirviendo, estás ejerciendo tu autoridad desde el servicio, no solo mandando. Entre los que no conocen al Señor, entre los gentiles, la autoridad se establece mandando. Entre nosotros, hermano, se ejerce desde el servicio. Verso 44: y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será el siervo de todos. Pablo regresa a Timoteo 3. En esta temática de la organización en la iglesia, empieza a determinar cómo deben ser los líderes de la iglesia. Y si te das cuenta, Pablo no está diciendo cosas como el obispo tiene que llegar a tal hora y hacer tal cosa, y a las 3 va a comer y de regreso. O sea, no está estableciendo situaciones puntuales. Eso quizás será de acuerdo a la iglesia, ¿no? De acuerdo a las necesidades propias de la iglesia, porque la iglesia en Éfeso tenía, por supuesto, no tenía transmisiones en vivo, ¿no? Y hoy hay una necesidad diferente en la iglesia, entonces tiene que haber servidores de acuerdo a las necesidades de la iglesia, ¿no? Entonces, pero Pablo no está estableciendo esas diferentes situaciones, el que toca, el que hace, el que pone la bocina, Pablo no está estableciendo eso. En realidad está dando una descripción, no unos requisitos. No está dando requisitos, está dando una descripción de un cristiano. Porque un cristiano pues, tendría que ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no? Sabio, o sea, todas estas cosas, repito, tendríamos que hacerlas todas. Ve por favor a Ezequiel, verso 22. Ezequiel 22, versos 29 y 30. Alguien que sirve, servimos, ejercemos nuestro liderazgo a través del servicio, ejercemos nuestro liderazgo a través del ejemplo. Ahora empieza a describir a un líder en otro contexto. Ezequiel 22, verso 29 dice así: las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Ezequiel está poniendo o estableciendo el contexto, lo que estaba pasando en ese momento. Y dice el verso 30: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. ¿Qué buscó Dios? Alguien que levantara y no fuera parte del montón diciendo: yo levanto la mano porque quiero una posición de autoridad, porque quiero ser el que manda, porque quiero que mi voz se escuche. Sino dice aquí: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí en favor de la tierra. Si tú recuerdas la oración de 1 Timoteo 2, esta oración evangelística que llamamos en su momento la oración intercesora, es una oración que está sirviendo porque se está poniendo en la brecha, orando no por mis propias necesidades, sino se está poniendo en la brecha orando por la necesidad de alguien más. Lo que está describiendo aquí Ezequiel es alguien que se pone de pie, dice aquí, en favor de los demás. Hermano, el liderazgo, ya seas papá, ya seas mamá, ya seas maestro, ya seas pastor, es ponerte de pie
delante de Dios en favor de las personas que Dios te ha encargado. Luchar por ellos. Nehemías decía: esfuércense, porque esto no se trata de ti, se trata de tu esposa, de tus hijos, de los tuyos. Ponernos en la brecha, eso es servir, levantar. Y hermano, ponerte en la brecha y ponerte de pie en zona de guerra no es sencillo. Las cosas hoy están difíciles en el mundo, ¿no? Para un padre congruente a la fe están difíciles. Para una mamá que pretende dar una educación de acuerdo a lo que Dios dice, las cosas hoy no están sencillas, ¿no? Ir en contra de la corriente de este mundo y enseñar a tus hijos lo que es un hombre, lo que es una mujer, el contexto de las relaciones sexuales. Hoy es un acto valiente poder enseñar a tus hijos estas cosas, ¿no? Hermano, el liderazgo es ponernos en la brecha. Ve ahora segunda Crónicas 16:9. Segunda Crónicas 16:9. Aquí en Ezequiel vimos que dice: busqué entre ellos. ¿Qué hizo el Señor? Buscó entre ellos, estuvo viendo. Digo, lo trágico de aquí es que dice: y no lo encontré. Busqué a alguien que se pusiera y que trabajara y estuviera dispuesto a hacer las cosas, no por él, sino por la tierra, por alguien más. Porque eso es el liderazgo. No buscar una posición que te acomode a ti, sino una posición que sirva a los demás. Los primeros golpes, hermano, tendrían que llegarnos a nosotros como papás, ¿no? Uno se pone en la brecha y se levanta para que esos golpes tan fuertes primero lleguen a mí y no lleguen a mis hijos, ¿no? Como líder en cualquier circunstancia, en la iglesia, alguien que tiene liderazgo es quien se pone en la brecha y primeramente los golpes nos llegan a nosotros. Pero dice, según las Crónicas, en el mismo contexto de búsqueda, ¿no? Dios buscando. Según Crónicas 16, verso 9, dice así: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. ¿Qué dice? Otra vez, dice: los ojos del Señor recorren la tierra. Otra vez, una búsqueda. Los ojos del Señor recorren la tierra. Y dice esta versión: para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Ahora te voy a leer la NTV, nueva traducción viviente de este verso, y vas a ver qué interesante. Dice, la NTV dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Te lo vuelvo a leer. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. Estamos hablando que el liderazgo no es sencillo. Uno recibe golpes, es trabajo, es esfuerzo, es levantarte temprano, acostarte tarde. Los ojos del Señor recorren la tierra y Él fortalece, para fortalecer. Pero dice aquí algo: a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. En ese contexto, piensa o trata de imaginarte los ojos del Señor hoy recorriendo Vida Nueva Neza para fortalecer a aquellos, no a todos, dice aquí, sino para fortalecer a algunos. ¿Quiénes son esos algunos? A los que tienen el corazón comprometido con Dios. ¿Te das cuenta? A veces nosotros queremos tener ciertas cosas: Señor, fortaléceme, Señor. Pero cuando el Señor pasa ese escáner, ¿será que encuentre en nosotros fidelidad, compromiso y un liderazgo en ese sentido? ¿Qué tan comprometido estás con el Señor? ¿Qué tan comprometidos, hermanos, estamos dispuestos a servir al Señor?
No comprometidos a servir solo al de... nos servimos entre nosotros, servimos a nuestros hermanos, por supuesto, eso lo implica. Pero recordemos algo, cuando tú estás sirviendo, ya te decía, en tu casa, a tus hijos, en tu trabajo, cuando estás sirviendo aquí en la iglesia, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Y qué estamos mostrando? Nuestro compromiso, no solo con la gente, nuestro compromiso con Dios. ¿Qué tan comprometidos con Dios? Muchas veces el desgaste se da porque estamos comprometidos en el lugar incorrecto. Si mi compromiso implica que me den las gracias, pues cuando dejen de darte las gracias, pues te vas a cansar y vas a decir, ni las gracias dan, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso, hermano? Sin embargo, cuando sí, yo me esfuerzo, yo trabajo y esto es duro y recibimos embates y recibimos dificultades, pero cuando de verdad nuestro corazón está comprometido con Dios, nuestro compromiso es en el lugar correcto, que recibimos, dice este verso, fortaleza. El Señor nos fortalece para cumplir la labor que Él nos ha dado. Debemos saber también algo: nadie va a cumplir estos requisitos a la perfección, ¿no? Los requisitos que se empiezan a enumerar en el verso. Desde el principio, ¿no? Yo veo irreprensible y yo sas, ¿no? O sea, ¿quién cumple totalmente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos pecados, situaciones que confesarle al Señor todos los días, ¿no? Pero lo que sí es importante que sepamos, que los obispos, que los ancianos, que aquellos que tienen cierto liderazgo deben vivir una vida digna de imitar. Eso lo decía el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que decía? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Leíamos Pedro, dice, ¿cómo lo vamos a lograr? Siendo ejemplos. Incluso a los jóvenes, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, antes sé ejemplo, ¿no? Porque a veces los jóvenes dicen o decimos no, pues ellos los adultos son los que tienen que ser ejemplos. Pues en la Biblia no dice eso, dice que tú desde tu juventud seas ejemplo. Si no encuentras buenos ejemplos en tus padres, si no encuentras buenos ejemplos en el liderazgo, si no encuentras buenos ejemplos, sé tú el ejemplo. Y desde ahí no tienes que hacer una marcha fuera de tu casa para que seas escuchado. ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Siendo ejemplo. Ok, ¿no están haciendo las cosas bien? Hazlas bien. Hazlas bien, trabaja, hazlo evidente, muestra cómo se hacen las cosas, muestra tu compromiso. Entonces, como ya decíamos, Pablo no es que esté haciendo una descripción del puesto, sino está haciendo una descripción del carácter, ¿no? Está hablando, como decíamos, de los supervisores, pero debemos entender que ese es un llamado para todos como discípulos del Señor y debemos tener clara tan importante es nuestro llamado, hermanos. Ese llamado a servir al Señor es un llamado importante que requiere valientes, que requiere gente esforzada. Estaba Moisés ahí en el libro de Éxodo reclutando a unos hombres que iban a ir a enfrentar a una guerra, ¿no? Una batalla, y Dios le dice: llévate, pero llévate solo a los valientes. Y podemos pensar, ay, qué mala onda el Señor, ¿no? Pero le dice, puntualmente le dice así: a los cobardes y a los que estén temblando, no te los lleves. Porque, hermano, en medio de la batalla
Es muy complicado llevar a alguien, porque ya no solo estás peleando, sino tratando de proteger y tratando de, oye, pues mira, estamos aquí en la batalla y el enemigo ya está delante, pero yo tengo que voltear a consolarte a ti y a decirte no. O sea, por eso en ciertas circunstancias es, llévate valientes, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Carácter. Necesitamos carácter, hermano. Estamos en estas generaciones tan sensibles, ¿no? Qué pena que estemos en una generación, ¿no?, que le llaman generación de cristal, ¿no? Porque nos cansamos rápido, nos sentimos pronto, nos dicen algo y ya me sentí, me levantan tantito la voz y ya sentí feo y ya levanto una demanda por maltrato. Por supuesto no estoy hablando y que eso no implica que tengamos que maltratar o nos dejemos ser maltratados. El punto es, hermano, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Así como la iglesia en Éfeso iba a afrontar muchas complicaciones, hermano, la iglesia el día de hoy está afrontando y estará enfrentando en los próximos meses, años, situaciones complicadas, hermano. Por eso es importante esta evaluación. Por eso es importante, hermano, gente firme, gente perseverante, gente que tenga el corazón comprometido con el Señor. Ve ahora por favor a Tito 1, verso 7. Como ya decíamos, esta palabra obispo, ¿no?, se refiere a la misma función de anciano, de pastor. Ahora Tito menciona otra vez esta palabra y da algo importante, da luz con respecto a lo que hace un anciano, lo que hace un obispo, un líder espiritual. Tito 1, verso 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque dice, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, etcétera. El punto es que es un obispo, un administrador de Dios. Administra. Un obispo, un líder, sirve, es ejemplo, supervisa puntualmente, es lo que hace. No es que el obispo tenga que hacer absolutamente todo, lo que hace es supervisar, ¿no?, y administra, ¿no? Esas son las labores que nosotros vemos que un líder espiritual hace, ¿no? Supervisa la obra del Señor y administra en la obra del Señor puntualmente. Eso es lo que dice. Regresa a 1 Timoteo 3, verso 2. Primera Timoteo 3, verso 2. Dice así: un obispo debe ser, la Nueva Biblia de las Américas dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Algo importante es que debemos entender que el sentido de la palabra irreprensible, como dice la Reina Valera, o irreprochable, tiene todo que ver en las frases que vienen más adelante. O sea, irreprochable ¿en qué? Pues marido de una sola mujer, ¿no? Que sea sobrio, o sea, que no sea, pueda ser reprendido, como vamos a ver más adelante, en cuanto a su sobriedad, su prudencia, una conducta decorosa, etcétera, ¿no? Pero bueno, dice un predicador que esta lista que está aquí, que de pronto la vemos y dice, ay no, yo te decía irreprochable, irreprensible, está complicado, pero dice este predicador que la lista de cualidades para los ancianos, dice él, es extraordinaria por ser ordinaria. Es extraordinaria por ser ordinaria. ¿A qué se refiere? Es extraordinaria por ser ordinaria. O sea,
el sentido de ser ordinario es que esto tendría que estar en todos nosotros, no solo en algunos, no solo los que tienen cierta aspiración, sino que tendríamos en ese escáner que hace Dios, ¿no? Viendo el corazón de la iglesia, todos en un deber ser debiéramos ser considerados por Dios como gente con compromiso con Él, ¿no? Se imagina una iglesia a donde Dios voltee, encuentra gente comprometida. Por eso se refiere este predicador que dice, es extraordinaria por ser ordinaria, ¿no? Todos tendríamos que ser esto, no solamente algunas. Cada creyente en la iglesia debiera tener estas cualidades de carácter, ¿no? Y es exactamente el propósito de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El carácter de una persona que va a tomar esos cargos, ¿no? El carácter debe ser examinado, debe ser observado, debe rendir cuentas de su vida, de su tiempo, de lo que hace, ¿no? La cuestión de los discipulados, ¿no? De pronto queremos que haya muchos servidores en la iglesia, ¿no? Pero ha pasado que de pronto pues tienes que discipularte, ¿no? Y a mí se me haría el pedirle a alguien que se discipule, sería, o sea, no le tendrías que decir a ningún cristiano, estudia la Biblia, ¿no? No tendría que, o sea, tendríamos que ser todos, dice Sproul, todos somos teólogos, ¿no? Todos tendríamos que saber y estar estudiando la Biblia, ¿no? Que tú le digas a alguien que quiere ser servidor, pues lo que tienes que es discipularte. De verdad, hermanos, nos han dicho, no, yo ya sé todo. Suena chistoso. Ha respondido, más de una persona ha respondido que ya tiene el conocimiento necesario, bíblico, ¿no? Imagínate. Ok, ya te estás discipulando. ¿Cuánto tiempo llevas discipulando? 3 años. Ok, ¿en qué módulo vas? En el 1. Uy, Dios, pues, o sea, ¿cómo le vamos a dar un cargo, una posición de servicio a alguien que en 3 años no ha podido, no estudia la Biblia, pues, no lee? Y no solo el estudio de la Biblia, sino lo que implica el discipulado, estar con personas, hablar, decir, servir a los demás, orar por los demás, que eso es lo que implica el discipulado. No solo estar juntos en un aula escuchando a un maestro, ¿no? Sino todo lo que implica ser discípulos. Ahí justo es donde se ve el carácter de las personas. Y dice esta palabra irreprochable, o la versión Reina Valera que dice irreprensible. Literalmente esta palabra quiere decir alguien que no pueda ser acusado, ¿no? Alguien que no pueda ser acusado. De hecho, esta palabra se usaba, que no pueda ser agarrado, se usaba en las peleas, ¿no? Así como de box, ¿no? Para que estaba bien en guardia, pues, ¿no? Que no fuera por descuido llegarle un golpe de esos bien puesto, ¿no? Porque no tiene bien la guardia, ¿no? No pueda ser irreprensible, no pueda ser sorprendido, ¿no? Porque su vida es una vida, repito, que puede ser puesta enfrente de todos, puede ser examinada por todos, ¿no? Puede ser observada por todos. Y repito, por supuesto, eso es algo que el liderazgo puntualmente tiene que hacer, por supuesto, saber qué con la vida del líder, ¿no? Pero repito, eso es para todos nosotros, ¿no? Hay personas que de pronto les hablas o ¿dónde andas? No, así como que la iglesia es el domingo y ahí platicamos y todo, pero ya después no así como que no buscan, no quieren hacer se sienten invadidos o nos sentimos invadidos, pues, para cuando alguien le pregunta sobre su vida, etcétera.
bueno, alguien que no puede ser arrestado, ¿no? Como un boxeador, ¿no? Que no puede ser sorprendido, que sabe defenderse, ¿no? Y denota esta palabra puntualmente inocencia delante de la ley, ¿no? Alguien que no puede ser arrestado, alguien que no tiene algo ahí por lo que tiene que rendir cuentas y que de pronto pueda ser aprendido y llevado ante las autoridades, ¿no? Puntualmente es esto. No quiere decir, porque a veces nos suena irreprensible, pues sí, que si en la mañana le hablaste mal a tu esposa, estás descalificado, ¿no? No, por supuesto no hay que hablarle mal a la esposa en ninguna circunstancia, pero eso no te descalifica, ¿no? Digo, obviamente si es recurrente y si habría que evaluar ciertas cosas, ¿no? Pero el punto es, ¿no? Es alguien que no tiene un pecado tal que pueda ser llevado por las autoridades. ¿Sí me explico? No solo que hoy esta vez mintió, ¿no? Digo, no estoy diciendo, no tiene que haber mentiras, pues, pero no se está refiriendo a esas cosas, sino de una magnitud tal que pueda ser aprendido y llevado ante las autoridades. Se nos acabó el tiempo, hermano, pero el punto es esto. Entendamos, y más adelante estaremos viendo con mayor detalle algunas de las otras palabras que vienen, pero entendamos esto, hermano, que el Señor nos está haciendo un llamado, sí al liderazgo, por supuesto, pero no solo con respecto al liderazgo, sino por el tiempo que estamos viviendo, por la situación en la que el mundo está. Hermanos, necesitamos una iglesia viva, una iglesia comprometida con el Señor, una iglesia que se caracterice por servir, no que busque ser servida, una iglesia que busque servir. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y lo que queremos es ser servidos, ¿no? Que alguien me atienda, que alguien me diga, que alguien me escuche. En primera uno llega a la iglesia para glorificar al Señor. Ese es el centro de la iglesia, y lo cantamos. El centro de la iglesia no soy yo y mis problemas. El centro de la iglesia es Cristo, y yo vengo a glorificar a la iglesia, a Jesús en medio de la iglesia, y en la iglesia vengo a servir, ¿no? Y si todos tenemos esa actitud de servicio, todos vamos a resultar servidos, ¿no? Todos vamos a resultar escuchados, amados, ¿no? El problema es que la gran mayoría de pronto venimos no a servir, sino venimos a que nos sirvan. Entonces, si todos venimos a que nos sirvan, ¿quién va a resultar servido? Nadie, ¿no? Porque todos venimos a lo mismo, a que alguien me atienda, ¿no? Hermano, son tiempos difíciles, son tiempos en que como iglesia debemos tomar nuestro lugar. Son tiempos en los que debemos ser ejemplos, ser valientes y escuchar este llamado importante de parte de Dios a servir. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu grandeza, tu misericordia, por lo que haces, Señor, en medio de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor. Y hoy, Señor, queremos poner nuestra vida, Dios, nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, delante de ti, Dios. Que podamos observar con temor eso que ya leíamos, Dios, que tú estás buscando a aquellos, fortalecer a aquellos que tienen un corazón comprometido contigo, Señor. Y quizás algunos de los que estamos aquí tenemos temor, miedo de que examines nuestro corazón y que nos encuentres reprobados en esa materia de nuestro compromiso con respecto a ti, Señor. Pero Dios, hoy queremos ponernos a cuentas, ¿sí? Poner nuestra vida por completo a tus pies, Señor. Queremos comprometer nuestro corazón contigo, Señor. Queremos, Señor, entender y tener claro que la gran comisión no es para algunos, no es solo para ciertas personas,
sino esta cuestión de hacer discípulos es para todos nosotros, Señor. Y queremos, como ya leíamos también, ponernos de pie, levantar una muralla, puestos de pie y salir, Señor, por los que tú has puesto al lado nuestro, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor. Queremos servirlos, Señor. Queremos servir a nuestra esposa, servir a nuestro esposo, a nuestros hijos, servir a mi jefe en el trabajo, Señor. Quiero servir, Señor, a las personas, Señor, que has puesto. Quiero servir en la iglesia, Dios, porque eso habla de ti, Señor. Porque dice tu palabra que el Hijo de Dios vino a esta tierra no para ser servido,